¿Sí se visualiza? No, Miss, el de mí no. No se visualiza. No, profesora. Ya se está compartiendo. Ahora ya, profesora. Sí, sí se puede Ahora sí. visualizar. Lástima. Ok, ya se puede visualizar. Ok. A ver, ¿qué Ya se puede visualizar, Miss. Ok, chicos. Entonces, ¿no? ¿Cómo visualizan nuestro tema correspondiente al día de hoy? Es un tema que, bueno, creo yo que a lo largo de su etapa instructiva, ¿no? Han llevado mucho, ¿no? Y ya saben acerca de lo que vamos a tratar, ¿no? En este caso, nuestro primer tema, ¿no? Es el átomo, que llega a ser, pues, una de las estructuras que se estudia a nivel de la química, ¿no? En este caso, todo lo que nos rodea llega a estar constituido por materia, ¿verdad? Esta materia, parte de nuestro entorno, pues está constituida por átomos, llega a ser la unidad principal en este caso, ¿no? El átomo como parte de la materia. En el caso de este átomo, que hoy en día pues podemos conocer, este átomo se estudió o se visualizó hace muchos años, ¿no? Y tuvo su inicio en los años 450 antes de Cristo, ¿no? O 370 también antes de Cristo, ¿no? En donde se buscaba establecer cuáles eran, pues, estas partes o estas subdivisiones que se establecían a nivel de materia. Sobre todo, saber, ¿no?, qué comprendía un determinado objeto, ¿no? Y a partir de ello, pues, surgieron griegos que hacían sobre todo, pues, relaciones, preguntas con respecto a una determinada interrogante, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría en este caso si dividiéramos un trozo de materia, ¿no? Muchas veces. ¿Qué pasaría? ¿No? ¿Qué pasaría si un pedazo de materia era dividido en partes cada vez más pequeñas, ¿no? ¿Se llegaría alguna vez a encontrar un pedazo que no pudiera ser dividido? ¿No? Esta duda, esta información que se generó a partir de estos años, pues llegó a establecer mucho tiempo de investigación. Incluso, ¿no?, los filósofos de la época discutieron bastante sobre este tema. El problema es que estos filósofos no utilizaban ni la medición ni la experimentación para llegar a conclusiones, ¿no? Por tanto, pues seguían las fases del método científico que hoy en día sí se establecen con respecto a una determinada investigación, ¿no? Hoy en día tenemos el método científico como parte, pues, estructural y básica de una investigación, ¿no? De esta forma se llegaron a establecer teorías en donde pues reconocían que esta materia que formaba parte de nuestro entorno se presentaba por ende una subdivisión, ¿no? Inclusive se llegó a establecer a partir de allí que todo está hecho de átomos, ¿no? Y si dividimos en este caso una sustancia, una materia, pues muchas veces llegaríamos a estas subdivisiones, ¿no? Llegaríamos entonces a estas subdivisiones. Primero se consideraba la materia como un todo, ¿no? Como un todo. Posteriormente a ello se buscaba conocer cuáles serían estas subdivisiones que se llegarían a encontrar producto de estos cambios que se establecen a nivel, pues, de la materia. En este caso, pues, se estableció para ello múltiples modelos en donde establecen referente a una determinada materia,
¿no? En el caso de este átomo, se establecieron 5 modelos atómicos resaltantes, sobre todo en cuanto al procedimiento o la subdivisión de una determinada materia. En este caso se tuvo en cuenta el modelo atómico de Demócrito, ¿no? Esto más llevado a lo filosófico, ¿no? En donde se establecía, en donde pues establecía que parte de esta materia, ¿no? Que parte de lo que formaba parte de nuestro alrededor eran indivisibles, distinguía una forma, distinguía un orden, incluso una posición, pero no generaba pues lo que era la subdivisión de esta materia, ¿no? Y de estos átomos. Por lo tanto, pues en el caso de Demócrito, llega a ser uno de los primeros filósofos que busca y que va en busca de investigación correspondiente a los componentes de la materia, ¿no? Llega a ser Demócrito quien utiliza el primer término, ¿no?, de átomo en cuanto a lo que se conoce de la historia, ¿no? Demócrito concluyó que la materia se compone de pequeñas partículas indivisibles. A estas pequeñas partículas las denominó átomos, ¿no? Con el pasar del tiempo apareció otro nuevo modelo atómico, y este nuevo modelo atómico constituye a ser parte del modelo atómico de Dalton, ¿no? Aquí, pues, en el caso de Dalton, constituía, ¿no?, parte de la materia como un modelo de bola de billar, ¿no? ¿Qué sucede con Dalton? Pues generaba información, ¿no?, o generaba información a partir de investigaciones o de interrogantes que él mismo se establecía, pues, y daba como conclusión que todo, ¿no?, que todo este compuesto generado, ¿no?, a través de una materia está formado por una sola estructura, ¿no?, por una sola estructura compacta, y por ello pues lo denominó como es el modelo de bola de billar, ¿no? En el caso de la teoría atómica de Dalton, se basa en que la materia llegue a estar formada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos. Estos átomos que forman parte pues de un todo, de un compuesto o una materia, ¿no?, en la cual generaba pues este nuevo concepto, ¿no?, en donde era indivisible esta última subdivisión. A diferencia de lo que constituye, ¿no?, la teoría o el modelo atómico de Thomson, ¿no? Aquí el modelo atómico de Thomson es el famoso modelo conocido como el pudín de ciruela, ¿no? Y aquí establecía que cada átomo estaba constituido de una esfera con carga positiva uniforme, dentro de la cual se encuentran inmersos electrones, de tal forma que el átomo llega a ser eléctricamente neutro, ¿no? Y llega a ser pues esta estructura, este modelo atómico de Thomson, pues que se estableció o que se generó a partir de la investigación que tenía pues Dalton, ¿no? Solo que ello pues modificó esta estructura, buscando en sí pues nuevas definiciones, nuevos conceptos con respecto a la estructuración del átomo. En el caso de Thomson, ¿no?, investigador pues estableció que el modelo atómico pues ya estaba constituido por una determinada carga específica. Es decir, Thomson generó
esta información, esta nueva investigación, en donde estructuraba al átomo, ¿no? Y lo llevaba al campo de este nuevo núcleo, ¿no? O nueva información que apareció producto de esa investigación, que se le conoció como el núcleo. Postuló que la mayor parte de la masa del átomo y toda la carga positiva que residían en él, pues se aislaban en una sola región, en una región extremadamente pequeña. Esta región extremadamente pequeña, pues la llamó núcleo, ¿ok? La llamó núcleo. En este caso, la mayoría de la masa atómica del átomo y toda su carga negativa, positiva, se va a concentrar en una sola región. Y a los lados, pues va a estar inmersos los electrones, partículas de carga negativa, ¿ok? Los electrones que van a estar alrededor, ¿no? De este núcleo que por ende pues contiene partículas positivas. En el caso de Rutherford, en este modelo atómico que generó Rutherford, ¿no? Rutherford estableció que los electrones pues giran en órbitas, ¿no? En este caso se conoció a este modelo atómico como ¿qué? Como el modelo atómico orbital, ¿no? En donde se asemejaba en este caso, ¿no? El sistema planetario solar, en donde pues el núcleo iba a estar pues compuesto, como les decía, por protones y también a partir de ello por neutrones, y las cargas eléctricas negativas, o sea, los electrones van a girar alrededor del núcleo, así como los planetas giran alrededor del Sol, ¿no? Y como le decía, se le conoce a partir de allí como este nuevo modelo, pues del sistema planetario solar, ¿no? Se le aduce a ello, pues, esta nueva investigación y sobre todo, pues, que a partir de la investigación que generó Thomson, se estableció, pues, una nueva investigación y llegó a esta conclusión. El núcleo en el centro con carga eléctrica positiva, pero en sus orbitales pues están las cargas eléctricas negativas. Posteriormente a ello, en 1913, ¿no? Va a aparecer un nuevo físico, un físico danés, Niels Bohr, quien termina, a ver, en este caso va a aparecer, como les decía, el primer físico danés, Niels Bohr, encargado de generar este primer modelo atómico basado en la cuantización de la energía. En este caso va a dejar de lado la investigación preexistente, ¿no? Va a dejar de lado. ¿Y qué es lo que hace? Pues busca sus propias investigaciones, saca sus propias conclusiones a partir de los nuevos conceptos, ¿no? Nuevos cambios, nuevos métodos que obtiene, ¿no? Para buscar un nuevo modelo atómico. Y en este caso supera el modelo atómico de Rutherford, suponiendo simplemente que la física clásica estaba equivocada, ¿no? Estaba equivocada. En este caso, el modelo de Bohr explica, ¿no? Cómo se genera, pues, estos nuevos cambios a partir de una estructura atómica. Tomó como ejemplo, en este caso, el hidrógeno, ¿no? Tomó como ejemplo, en este caso, el hidrógeno. Y, pues, como les decía, supera el modelo atómico de Rutherford.
generando una nueva investigación, ya no con el núcleo o con los orbitales o con los electrones positivos y negativos, sino con el espectro discontinuo, ¿no? Y aquí pues genera componentes de radiación y de emisión de fuentes de luz, ¿no? Nueva investigación, nuevo aporte, ¿no? Con respecto a el mismo objeto de estudio, que llega a ser pues el átomo, ¿no? Que llega a ser el átomo. Posteriormente se descubre nuevas partículas en el núcleo, ¿no? Ya exclusivamente pues como parte, ¿no? Como parte del átomo, teniendo en cuenta ya un concepto o una definición específica con respecto a estos electrones. Tenemos pues el protón, que llega a ser partícula cargada positivamente, ¿no? En este caso descubierta en 1886. El neutrón, que es una partícula sin carga, ¿no? Y de esta forma pues se supo que el átomo está constituido por un núcleo, el cual está compuesto por protones y neutrones. También pues llega a estar constituido por electrones que van a orbitar o que van a girar alrededor de ¿quién? Alrededor del núcleo. A partir de allí se constituye al átomo como una partícula indivisible por métodos químicos, formada por un núcleo rodeado de electrones, ¿no? Y aquí vemos la estructura del átomo, ¿no? El núcleo compuesto por protones y neutrones, protones positivos, neutrones carga neutra y alrededor los orbitales, los electrones. En este caso, estas propiedades que presentan estos átomos llegan a ser elementos principales en lo que respecta a la química, ¿no? Y sobre todo, pues, cuando producto de ello se genera una reacción química. Los átomos no se destruyen, sino que crean nuevos enlaces con otros átomos, agrupándose así y formando nuevas moléculas, biomoléculas en este caso, pues componentes esenciales para el organismo vivo. Para conocer el número de masa y el número de protones, pues hay que conocer el núcleo, también llamado número atómico. Se ha desarrollado una tabla periódica con elementos químicos en donde pues se tiene, ¿no?, todos los elementos que hasta el día de hoy se conocen. En ella se especifican tanto el número atómico como el número de masa de cada elemento, ¿no? Podemos a partir de ello pues visualizar cuáles son estos elementos que existen en el mundo y sobre todo pues saber a partir de las propiedades tanto físicas como químicas cuáles llegan a ser de utilidad, que tengan un beneficio lo que tú necesitas de la salud, ¿no? A ver, por favor, sus audios, por favor, para no tener que silenciarlos a todos, les agradecería. Les decía, ¿no? Sobre todo conocer uno o parte de estos elementos, partes de estos átomos llegan a ser beneficiosos a nivel de la salud, solos, ¿no? Elementos solos, átomos solos, pero hay algunos que se asocian. Así que está bien. Guaina Viera, por favor, hija, estás encendiendo y apagando tu audio. A ver, vamos a tener que silenciarlos a todos. Profesora. Vamos a tener que silenciarlas a todos porque no me permite avanzar la interrupción. Ok, chicos, les decía, ¿no? En el caso de estos elementos químicos que hoy en día existen, hay unos pues que aportan, ¿no? Adicionados, aportan mucho a nivel de la salud, pero hay otros que adicionados, ¿no? Sumados,
aportan de manera dañina, ¿no? Generan efectos dañinos a nivel de la salud, ¿no? Estos elementos que en su mayoría pues constituyen a ser parte de nuestro medio ambiente, ¿no? Son los que hoy en día se conocen a nivel mundial. Estos átomos que podemos encontrar a nivel, ¿no?, de todo lo que nos rodea. En el caso de estos átomos se encuentran en todo, absolutamente todo lo que nos rodea. Nuestro cuaderno, nuestro lápiz, nuestro archivero, nuestra mesa está constituida por moléculas que al adicionarse pues constituyen o forman una materia. En este caso, estos átomos al adicionarse pues van a formar moléculas, ¿no? Moléculas en sus diferentes estados, líquidos, gaseosos o sólidos. Todo lo que se conoce, todo lo que podemos percibir a nivel de nuestro alrededor, de nuestro medio ambiente, pues constituye, ¿no?, compuestos, átomos, constituye adiciones de átomos para poder a partir de allí pues, generar una nueva materia, ¿no? Una nueva materia. Todo lo que se conoce pues está constituido por átomos. Ejemplo, el aire que respiramos, el agua que utilizamos diariamente, los alimentos que utilizamos, pues están constituidos en este caso por átomos. En el caso de la importancia del átomo, ¿no? ¿En qué radica? La importancia del átomo radica en que llega pues a ser esta estructura, la esencia de las cosas, ¿no? Gracias al átomo, pues vamos a poder mezclar algunas sustancias automáticamente, ¿no? Y otras ya se encuentran pues mezcladas, formando el agua, la tierra, el fuego, el viento, ¿no? Llega a ser una asociación de átomos, pues cada cosa que tenemos a nuestro alrededor. Les decía, cuaderno que tenemos a la mano, las fichas, nuestros apuntes, nuestro lapicero, todo lo que tengamos a la mano pues está constituido por átomos. El alimento, ¿no?, las frutas, bebidas que tengamos está constituido por átomos, inclusive pues fármacos, medicamentos que utilizamos, ¿no?, también está constituido por átomos. Llega a ser la adición de sustancias, de átomos, ¿no? Y tiene como resultado, pues, una determinada materia. En este caso, como ejemplo, les decía, un determinado fármaco. Inclusive, no solamente a nivel atómico, ¿no?, sino también a nivel de sustancias, ¿no? A nivel de sustancias, a nivel de compuestos. Estos también se adicionan y generan pues nuevas formas, nuevos cambios, nuevos medicamentos que podemos utilizar diariamente, ¿no? En este caso también tener en cuenta que a nivel del ser vivo estamos, ¿no?, estructurados por un nivel atómico. Y posterior a ello, como les decía, esta asociación de átomos llega pues a generar lo que se constituye, lo que se conoce como una molécula. La molécula que al unirse pues forma células y estas células órganos, tejidos y a su vez pues sistemas importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Es decir, que el ser humano tiene también una composición química importante para el correcto funcionamiento, ¿ok? Estamos también pues formados por componentes químicos, por bioelementos, por oligoelementos indispensables para nuestro funcionamiento, ¿no? También tenemos pues un nivel subatómico, un nivel atómico en este caso para el funcionamiento de nuestra salud.
para el funcionamiento de cada uno de nuestros órganos. Llega a ser muy importante aquí, pues, esta parte tenemos aquí como ejemplo. La parte del organismo, ¿no? Como les decía, por elementos, por átomos, lo que constituyen el buen funcionamiento el problema de mi conectividad, no me sacó el Zoom. Por ello no me escuchaba. Ok, bueno, continuamos, ¿no? Con respecto sobre todo a este nivel, no orgánico. Necesitamos de determinados elementos, ¿no? De determinados compuestos también para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Necesitamos oxígeno para la respiración, necesitamos carbono para formar, en este caso, biomoléculas, moléculas orgánicas que permitan también el buen funcionamiento. Necesitamos también del hidrógeno como en un compuesto orgánico, ¿no? Y el agua, base principal de este compuesto llega a ser el hidrógeno. Para ello se necesitan asociar, en este caso, pues, estos átomos para que a partir de allí se cree este elemento, ¿no? Líquido fundamental para nuestro cuerpo. El nitrógeno en muchas ocasiones presentes en algunos compuestos orgánicos también, ¿no? El calcio llega a ser uno de los componentes estructurales de lo que es la parte ósea, huesos y dientes, ¿no? Y también el ion de calcio, importante para la contracción muscular, impulsos nerviosos, coagulación sanguínea, asociado también a la pared celular vegetal. El calcio no solamente sirve, ¿no? Para fijarse a nivel de huesos y a nivel de dientes, sino también sirve para mantener, ¿no? La contractibilidad muscular en un porcentaje menor, pero también sirve para ello, ¿no?
En el caso del potasio, el hierro, cloro, magnesio, sodio, azufre y fósforo, también son elementos importantísimos que debemos de ingerir o debemos, en este caso también, de producir a nivel de nuestro organismo. Hay determinadas sustancias, elementos que podemos sintetizar a nivel de nuestro organismo, como lo es el potasio, como es este elemento que puede ser sintetizado a nivel de nuestro organismo, ¿no? Y pues tiene una función muy importante, ya que genera esta actividad de los nervios, genera lo que pues llega a ser la contracción muscular y controla la abertura de los estomas en plantas. No necesariamente también para nosotros, para el ser vivo, sino también para las plantas también llega a ser muy importante. El hierro pues llega a ser un componente de la hemoglobina, activa enzimas, activa proteínas, ¿no? También por ello llega a ser muy importante. El cloro en la parte del líquido intersticial, de la formación de este líquido intersticial, también llega a ser relevante. El magnesio, un componente de la sangre, de la clorofila, y también pues llega a constituir un activador de enzimas. Tenemos lo que es el sodio, principal componente del líquido intersticial, que permite la conducción del impulso nervioso, ¿no? Adicional, este sodio, que muchas veces, pues, adquirimos a través de la alimentación, ¿no? Llega a ser muy importante, sobre todo a nivel de nuestro sistema nervioso, ¿no? A nivel también de lo que es nuestro azufre, llega a ser uno de los componentes de algunas proteínas, ¿no? No solamente a nivel químico, a nivel atómico, sino también a nivel de compuestos, a nivel de asociaciones de sustancias, como lo es el caso de las proteínas. Llega a ser muy importante también, en este caso, este compuesto. En el caso del fósforo, llega a ser un componente de ácidos nucleicos, fosfolípidos, también de las membranas. Llega a ser muy resaltante en este caso, ya que también forma parte a nivel de nuestro organismo, a nivel de la generación de fosfolípidos en las membranas de nuestro cuerpo, ¿no? Por favor, no me rayen la pantalla. Y todos estos elementos que hemos hablado, ¿no? Presentes en nuestra tablita periódica, todos estos elementos que forman, ¿no? Parte de nuestro organismo, que forman parte de nuestro entorno también, pues podemos encontrarlos agrupados en lo que es la tabla periódica, ¿no? En esta tabla periódica inicialmente, ¿no? A ver, volvemos acá. Inicialmente no se conocía esta tabla periódica como tal, como actualmente la hemos podido ver, ¿no? O a través de la imagen podemos visualizar. Hace mucho tiempo atrás existían solamente 63 elementos, ¿no? De los cuales, pues, hubo un profesor, un docente que se encargó de organizar estos elementos que hasta la fecha se conocían, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que hizo? Pues ordenó estos elementos, estos 63 elementos que inicialmente se conocían y estructuró una tabla periódica. ¿Quién fue este profesor? Fue Dmitri Ivanovich Mendeleev, ¿no? Un docente que a partir del conocimiento de estos nuevos elementos y sobre todo pues de sus propiedades, estructuró una tablita periódica, pero ¿no? En este caso tuvo en cuenta algo muy importante para estructurar estos elementos, para poder colocarlos y poder formar los grupos, periodos o bloques. En este caso tuvo en cuenta pues las propiedades tanto físicas como químicas de cada uno de estos 63 elementos que a la fecha se conocían.
Posteriormente a ello, no se lograron pues encontrar nuevos elementos, se descubrieron nuevos elementos, ¿no? Pero esos nuevos elementos, o casualidad, no encajaban perfectamente teniendo en cuenta esta primera regla de Dmitri Ivanovich Mendeleev, ¿no? Teniendo en cuenta las propiedades físicas y químicas, se encajaban perfectamente, ¿no? Encajaban perfectamente en estos espacios. Por ello, también se le conoce como a este profesor como un visionario acerca de los nuevos elementos que se podían encontrar a lo largo de nuestra existencia, ¿no? En este caso, cada elemento que iban encontrando se acomodaban teniendo en cuenta las propiedades físicas y químicas y pues llegaban pues a encajar bien. Posteriormente, ¿no? Se volvieron a encontrar nuevos elementos que también pues ocupaban o formaban parte de estos espacios vacíos, ¿no? Y en este caso, pues, a la fecha, como les decía, se conocen pues ya 118 elementos estructurados, organizados, teniendo pues en cuenta las características o propiedades físicas y químicas de cada uno de estos elementos, ¿no? Para ello, ¿no? Dmitri Ivanovich Mendeleev estructuró esta tablita de la tabla periódica. Buscaba en este caso que sus alumnos pues conocieran estos elementos, pero de manera ordenada, teniendo en cuenta cada una de las propiedades físicas y químicas. Estos elementos, ¿no? Están de manera secuencial, teniendo en cuenta el número atómico y dispuesto en 7 hileras horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos. Cada elemento representado por un determinado símbolo y número atómico, ¿no? Que ocupa pues un determinado cuadro separado y una disposición secuencial. En este caso, acá tenemos lo que es un elemento químico, ¿no? Un elemento químico. Este elemento químico en nuestra tablita de la tabla periódica, pues está constituida por un símbolo, el nombre del elemento, la masa atómica en gramos o en moles, ¿no? Y el número atómico, que es la cantidad pues de protones que presenta este elemento químico. ¿Ok? Ahora, mencionaba, ¿no? Los estructuró teniendo en cuenta un orden, teniendo en cuenta pues hileras, grupos, ¿no? Para poder ordenarlos. En este caso, el primer bloque llegan a ser pues las columnas verticales de la tabla periódica, denominadas también grupos o familias. Estos grupos o familias que podemos visualizar, ¿no? Acá hemos extraído una porción de esta columna, ¿no? Cada uno de estos elementos que conforman un mismo grupo presentan propiedades físicas y químicas similares. Es por ello que están organizados de esta manera. A diferencia de lo que se llaman o de lo que se le conocen como los periodos, estos están pues ¿no? Teniendo en cuenta no propiedades físicas y químicas iguales, ¿no? Como si lo tienen las familias o los grupos en columnas, ¿no? Aquí, en el caso de estos periodos, están formados por un conjunto de elementos que tienen propiedades químicas diferentes. Estos van a mantener en común el presentar igual número de niveles, con electrones en su envoltura, ¿no? Correspondiendo el número de periodo al total de niveles o capas. Esta va a ser pues la diferencia que existen entre los grupos o también conocidos como familias y los periodos, ¿no? En ello radica la diferencia. Las familias
cuenta que todos presentan, todos los de esta columna presentan las mismas características físicas y químicas. Los periodos no tienen en cuenta ello, ¿no? Sino van a tener en cuenta que el número de niveles con electrones en su envoltura va a ser pues igual, ¿no? En este caso, este periodo va a tener un total de niveles o capas iguales, ¿ok? En el caso de la clasificación de los elementos, estos elementos están clasificados, ¿no?, en secciones de la tabla periódica, a partir de sus propiedades observables, como lo son los metales, los no metales y metaloides, ¿no?, independientemente del grupo o periodo al que pertenezca. El primer grupo, que es los metales, ¿no?, son considerados como elementos, pues, indispensables para o de utilidad, en este caso, perdón, de utilidad para el ser humano. Estos metales, en este caso, están clasificados de la siguiente forma: en lo que es metales reactivos, metales de transición y otros metales. En el caso de estos metales reactivos, se denomina así a los elementos de las dos primeras columnas, es decir, los alcalinos y los alcalinos térreos, al ser, perdón, los metales más reactivos por regla general. Los metales de transición son los elementos que se encuentran entre las columnas largas, y aquí tenemos los de transición interna, los de grupos cortos, y los de transición externa, o también conocidos como tierras raras, lantánidos o actínidos. A diferencia de ellos, también tenemos otros metales que constituyen, pues, hacer parte, ¿no?, el resto de estos grupos largos. Algunos de ellos tienen propiedades de no circunstancias, pues, semimetales o metaloides. En el caso de los no metales, estos no metales pues tienen características relevantes, ¿no?, con respecto a estos elementos. Los no metales llegan a ser pues elementos frágiles, poco brillantes, ¿no? Y esta llega a ser una de las características relevantes de los no metales. Los no metales tienden a ganar electrones, son malos conductores de la electricidad, son malos conductores del calor, ¿no? Y son poco resistentes y se desgastan con facilidad. No reflejan la luz como los metales, ¿no? No tienen ese denominado brillo metálico y su superficie pues no es tan lisa como en los metales. Por ende pues llegan a ser frágiles, se rompen con facilidad. Y aquí, pues, estos los podemos encontrar en las columnas 14 a la 16, ¿no?, constituido como también halógenos en la columna 17, y los gases nobles en la columna 18. ¿Cuál es la característica de cada uno de estos grupos ya mencionados? ¿No? En el caso de los metales, todos llegan a ser sólidos, pero excepto el mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. El mercurio va a ser la única excepción en el caso de los metales, ya que todos constituyen a ser sólidos. En el caso de los no metales, algunos llegan a ser sólidos, otros líquidos y otros gaseosos, ¿no? En el caso de los metales son lustrosos y duros. Y los son blandos, otros duros, pero en general pues son quebradizos y opacos, ¿no? En este caso, en el caso de los no metales, pues va a haber una variabilidad en cuanto a su presentación, ¿no? Va a haber una variabilidad a diferencia de los metales. La mayoría son plateados, ¿no?, en el caso de los metales, pero en los no metales son de colores, ¿no?
En el caso de los metales, son buenos conductores de la electricidad y del calor. En los no metales son malos conductores del calor y la electricidad. En los metales tienen puntos de fusión y ebullición altos, a diferencia de los no metales, que estos puntos de fusión y ebullición pues tienden a ser muy bajos, ¿no? Los metales llegan a ser estos elementos maleables, pueden formar también láminas y llegan a ser dúctiles. Esto quiere decir que se pueden estirar formando alambres, ¿no? También dentro de este grupo, ¿no? Metales y no metales, también encontramos los famosos llamados metaloides, ¿no? En el caso de estos metaloides, llegan a presentar, ¿no? Llegan a ser miméticos, ¿no? Llegan a ser miméticos. ¿Por qué? Pueden adaptarse o pueden comportarse como metales o como no metales. Pueden irse a cualquiera de estos dos grupos y van a funcionar de igual forma, ¿no? En este caso, los metaloides muestran propiedades de metales y no metales. Llegan a ser mejores conductores del calor y la electricidad que los metales. También se llegan a utilizar como semiconductores y aislantes, ¿ok? Llegan a ser pues el grupo, ¿no?, de metaloides, parte importantísima de lo que es pues esta variabilidad y lo que es pues esta variación en estos elementos, ¿no? Hoy en día, estos elementos, pues, como ya lo decía anteriormente, podemos encontrarlos, ¿no? Tanto los metales, los no metales, metaloides, lantánidos, actínidos, ¿no? Todos ellos en, pues, esta tablita periódica. Cada uno con una determinada característica, cada uno con una determinada presentación y también variabilidad en este caso, ¿no? Son importantes porque constituyen, como les decía, pues parte de nuestro organismo y constituyen sobre todo elementos importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Y en esto radica lo que es la importancia de estos elementos a nivel orgánico, ¿no? Funcionan para la adhesión, ¿no?, o generar dureza en el caso del calcio, a nivel de huesos, adhesión de lo que es los dientes, el flúor, ¿no?, genera dureza a nivel de los dientes, ¿no?, a nivel de dentina. En el caso de estos elementos, pues, como les decía, son importantísimos para lo que respecta a nuestra salud. Cada uno de ellos tiene una función importante. Cada uno de ellos, pues, llega a ser de utilidad en cuanto a una determinada sustancia o en cuanto a un determinado componente, ¿no? Uno que conocemos y que llega a ser muy importante para el funcionamiento de nuestra vida es el agua. Otro llega a ser no el oxígeno, ¿no?, importantísimo para nosotros, pero también importantísimo para otros seres vivos, ¿no? En el caso de los animales, plantas, también requieren estos componentes para el buen funcionamiento. Si bien es cierto, se encuentran en muchas ocasiones separados, aislados, se pueden generar nuevos compuestos, nuevas sustancias a partir de la asociación o a partir de la adición de estos elementos, como les decía, que hoy en día se conocen. 118 elementos a diferencia del inicio, ¿no? Solamente 63. Hoy en día, pues conocemos ya, o están a nivel del planeta,
118 elementos, ¿no? Y eso va a ir variando, ¿no? Es variable. Se van adicionando, se van generando nuevas investigaciones, se van generando incluso nuevas hipótesis con respecto de ello, pues se va generando, ¿no? Nuevos elementos, ¿no? O nuevas sustancias que hasta hoy pues no podemos encontrar o no conocemos. Sí, es de mi, de la conexión. Ya volví. Ok. Hasta el momento con lo explicado. ¿Dudas con respecto al tema? Ok. Bueno, con respecto a ello, no, siempre tener en cuenta, ¿no? Cómo funciona sobre todo nuestro organismo, ¿no? En el campo de la salud llega a ser muy importante conocer el funcionamiento de nuestro organismo y sobre todo, pues, conocer estas partes, ¿no? O elementos o sustancias que llegan a dañar nuestro organismo, ¿no? O cuáles son este nivel atómico, ¿no? ¿Cuál es este primer nivel estructural que asociado llega a provocar daño en nuestro organismo, ¿no? Hoy en día, como les decía, en lo que respecta a estos elementos que podemos encontrar en el medio ambiente, ¿no? Gran cantidad de estos elementos pueden generar daño a nivel de nuestro organismo, ¿no? Puede generar daño, pero también si se utiliza de manera adecuada puede generar beneficio tanto a nuestra salud como a organismos vivos, las plantas, animales, ¿no? Que también constituyen a ser, pues, seres vivos. Constituyen, en este caso, pues, también tener sustancias en beneficio de ellos. Y también, pues, como les decía, tener sustancias que llegan a ser tóxicas, que llegan a ser dañinas a nivel de la salud. Hay elementos que necesitamos, que nuestro cuerpo necesita con respecto a este funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Que dice, a ver, Kibio. No estoy compartiendo imagen, hija. No estoy compartiendo. Estoy dando un breve resumen de lo que hemos trabajado, ¿no? Sobre todo la parte de conocer, ¿no? El beneficio que tienen esta clasificación, ¿no? Como les decía, hoy en día hay una gran variedad de sustancias beneficiosas para el ser humano, pero hay unas también que llegan a generar mucho daño. En el caso de estos elementos, de estos grupos o familias, ¿no? De esa sección de estos elementos, pues puede encontrarse también, pues, algunos que asociados puedan formar fármacos,
que asociados puedan generar también lo que son dispositivos médicos, lo que llegan a ser también variabilidad en formas farmacéuticas, ¿no? Llegan a generar beneficio, pero también pues llegan a generar también algún tipo de daño si se utiliza de manera incorrecta, ¿no? Si se utiliza sobre todo de manera incorrecta. En el caso de este tema, ¿no? Se ha tenido en cuenta sobre todo que a nivel de nuestro entorno, incluso nosotros estamos compuestos por determinadas sustancias importantísimas para el buen funcionamiento, pero también todo lo que constituye a nuestro alrededor, pues está generado por un determinado átomo. Estos átomos, estos elementos químicos que poco a poco o a lo largo con respecto al trayecto de esta vida, pues se presentan, ¿no? Se presentan pues estos cambios, ¿no? Y se presentan sobre todo nuevas adiciones de estos elementos que, como le decía, hoy en día conocemos. Hace tiempo no solamente se conocían 63. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántas investigaciones, ¿no? Se han tenido para hoy en día pues llegar a conocer, ¿no? Estos 118 elementos? Incluso, ¿no? Hay algunos elementos que forman parte del planeta y no se conocen, ¿no? Que no se estudian. Hay algunos elementos también que pues forman parte de nuestro medio ambiente, pero no se le establece una determinada utilidad, no se conoce para qué llega a ser útil o para qué sobre todo pues se puede asociar o con qué elementos se puede asociar para generar alguna sustancia y por ende pues generar un beneficio a la humanidad, ¿no? Cuán importante llega a ser por ello pues este nivel básico, este nivel, ¿no? De la química que cada uno de nosotros pues tiene, ¿no? No solamente la parte anatómica, la parte fisiológica, sino también la parte química, los componentes químicos que tenemos a nivel de ser humano, pero también que tenemos a nivel de nuestro entorno. ¿Pueden ser beneficiosos? Claro que sí. ¿Pueden ser dañinos? También. ¿Pueden ser tóxicos y letales? Pues claro que sí. ¿No pueden llegar a generar algún tipo de daño a nivel de nuestro organismo? Ok, chicos. Entonces, a ver, ¿alguien ingresó después de haber llamado la lista? Levante su manito virtual para poder añadirlo a la lista. Si es que no marcó asistencia.